Sentado aquí, en mi pequeña casa en las afueras de lo que un día fue mi próspera hacienda, siento el peso de los años y de los recuerdos que me consumen. El viento que sopla a través de las ventanas rotas lleva el olor de la tierra muerta, recordándome constantemente lo que he perdido. Mis manos, antes firmes en el manejo de la tierra, ahora tiemblan al sostener esta pluma. Necesito registrar lo que ocurrió en Valle Hermoso, no por mí, sino como una advertencia para aquellos que puedan algún día enfrentarse a algo similar. En 2022, era conocido como el propietario de la Hacienda El Dorado, una de las haciendas más prósperas de la región de Valle Hermoso. Los campos dorados de café se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las plantaciones de maíz eran motivo de envidia para todos los agricultores locales. El sol mexicano era generoso con mis tierras, y creía que nada podría sacudir la fortaleza que construí con tanto sudor y dedicación. Qué tonto fui al pensar que entendía los secretos guardados por ese suelo ancestral. Los primeros cambios fueron tan sutiles que solo alguien verdaderamente conectado a la tierra podría percibirlos. Era como si algo se estuviera moviendo bajo nuestros pies, algo antiguo y malévolo que había sido despertado. Los trabajadores más viejos comenzaron a murmurar sobre sensaciones extrañas, pero yo, en mi arrogancia, descarté sus preocupaciones como meras supersticiones. Si al menos hubiera escuchado sus advertencias, quizás hoy mi historia sería diferente. La prosperidad que un día definió mi vida ahora parece un sueño distante. En 2024, estoy reducido a un hombre quebrado, atormentado por los eventos que destruyeron no solo mi hacienda, sino también mi fe en el orden natural de las cosas. Las paredes de esta vieja casa crujen con el peso de los secretos que guardan, y a veces, en las noches más oscuras, puedo jurar que escucho voces antiguas susurrando en lenguas hace mucho olvidadas. Cada línea que escribo es un esfuerzo por mantener la cordura, por dar sentido a lo inexplicable. Las manchas oscuras que comenzaron a aparecer en el suelo, los extraños símbolos que encontramos grabados en los árboles más antiguos, el comportamiento errático de los animales, todo esto forma un rompecabezas macabro que aún me atormenta. Pero es necesario contar esta historia, aunque las palabras parezcan inadecuadas para describir el horror que vivimos. El reloj en la pared marca las horas con una regularidad que parece burlarse del caos que se ha vuelto mi vida. Mientras me preparo para contar los eventos que llevaron a la ruina de todo lo que construí, siento el peso de la responsabilidad en mis palabras. Esta no es solo mi historia, es una advertencia. Un testimonio de lo que sucede cuando ignoramos las señales, cuando desafiamos fuerzas que no comprendemos completamente. Antes de que todo se desmoronara, la Hacienda El Dorado era un verdadero paraíso agrícola. Las plantas de café se extendían en filas perfectamente alineadas por kilómetros, sus hojas verdes y brillantes danzando bajo la brisa de la mañana. El aroma de los granos maduros llenaba el aire, mezclándose con el dulce olor del maizal que crecía en las tierras más bajas. Era una visión que llenaba mi pecho de orgullo todas las mañanas cuando salía a supervisar los trabajos. Nuestra rutina era como una danza bien ensayada. Los trabajadores llegaban al amanecer, sus voces alegres resonando por los campos mientras se preparaban para otro día de cosecha. El sonido de las herramientas, el crujir de los tractores y el ocasional mugido del ganado creaban una sinfonía familiar que acunaba nuestros días. Valle Hermoso hacía honor a su nombre, era verdaderamente un valle hermoso, bendecido con tierra fértil y clima perfecto para la agricultura. José Martínez era una figura constante en la hacienda desde hacía más de 2 décadas. Conocía cada centímetro de esas tierras como la palma de su mano arrugada. Sus ojos oscuros parecían guardar secretos ancestrales, y su forma de tratar las plantaciones tenía algo de místico. Los otros trabajadores lo respetaban, casi como si fuera una especie de chamán. Debería haberme dado cuenta de que había algo más profundo en esa reverencia. Las primeras tensiones comenzaron cuando propuse modernizar algunos procesos de la hacienda. José se opuso vehementemente a la idea de usar nuevos pesticidas y técnicas de plantación. Sus palabras aún resuenan en mi mente: hay cosas en la tierra que no deben ser perturbadas, patrón. Algunos secretos necesitan permanecer enterrados. En ese momento, interpreté su resistencia como la terquedad de un hombre viejo, apegado a métodos pasados. La discusión final ocurrió una tarde particularmente calurosa de agosto. José había organizado algún tipo de ritual en medio del cafetal, algo con velas negras y símbolos dibujados en la tierra. Cuando lo confronté sobre esa práctica supersticiosa en mi propiedad, sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Era como mirar a los ojos de algo muy antiguo y peligroso. Su despido fue inevitable, pero la forma en que ocurrió me atormenta hasta hoy.
Mientras recogía sus pertenencias, José murmuraba palabras en una lengua que nunca había escuchado antes. El aire a nuestro alrededor parecía haberse vuelto más pesado, y juro que las sombras en las esquinas del galpón se movieron de forma antinatural. Sus últimas palabras fueron una promesa sombría: la tierra tiene memoria, patrón, y no perdona a quienes la desprecian. A la salida de la hacienda, José se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Su rostro estaba contorsionado en una expresión que mezclaba ira y algo que parecía casi pena. No entiendes lo que estás protegiendo aquí, lo que mantenemos dormido por generaciones. Ahora lo descubrirás. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud creciente entre los trabajadores. Muchos de ellos, especialmente los más viejos, comenzaron a hacer la señal de la cruz al pasar por ciertos puntos de la hacienda. Otros susurraban sobre cómo José había sido el guardián de antiguas tradiciones, sobre cómo su presencia mantenía ciertas fuerzas en equilibrio. Me reía de esas historias, pero la risa moría en mi garganta cuando llegaba la noche. Comencé a notar pequeños cambios en la hacienda. El canto de los pájaros sonaba diferente, más agudo, casi como un lamento. Las sombras proyectadas por el atardecer en los campos parecían más largas, más oscuras, como si algo estuviera distorsionando la propia luz. Y había el olor, un hedor sutil pero persistente de algo podrido, como si algo estuviera descomponiéndose bajo la tierra. Una semana después de la partida de José, encontré un pequeño paquete de hierbas secas y huesos pequeños enterrados cerca de mi casa. Cuando intenté removerlo, un dolor agudo atravesó mi mano, como si algo me hubiera quemado. Fue el primer signo tangible de que algo estaba mal, muy mal. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Lo que fuera que José había despertado con su partida, ya estaba en movimiento. Fue una mañana de septiembre cuando noté las primeras manchas en las hojas del café. Pequeños círculos marrón oscuro, como quemaduras, que se extendían de forma concéntrica. Inicialmente, pensé que era alguna plaga común, de esas que todo agricultor enfrenta de vez en cuando. Pero había algo diferente en el patrón de esa infestación. Las manchas parecían pulsar levemente cuando se observaban por mucho tiempo, como si tuvieran vida propia. Llamé a los mejores agrónomos de la región para analizar el problema. Recogieron muestras del suelo, examinaron las plantas e hicieron pruebas extensivas. Los resultados siempre eran inconclusos o contradictorios. Uno decía que era exceso de nitrógeno, otro afirmaba que era deficiencia del mismo elemento. Los análisis de suelo regresaban con datos que cambiaban drásticamente de un día para otro, como si la propia tierra se estuviera transformando bajo nuestros pies. Los animales fueron los siguientes en demostrar que algo estaba mal. El ganado, normalmente tranquilo y manso, comenzó a evitar ciertas áreas del pasto. Los caballos se negaban a atravesar determinados tramos de la hacienda, empacándose y relinchando en pánico. Incluso los perros de la propiedad, siempre tan territoriales, abandonaron sus rutas habituales de patrulla, manteniéndose cerca de las construcciones como si buscaran protección. El malestar entre los trabajadores comenzó de forma sutil. Primero fueron los dolores de cabeza, luego los mareos. María, que trabajaba en la cosecha desde hacía más de 15 años, se desmayó en medio del cafetal. Cuando la encontramos, murmuraba sobre voces que venían de la tierra, sobre susurros en lenguas antiguas que prometían cosas terribles. Otros comenzaron a relatar sensaciones similares, un zumbido constante en los oídos, la sensación de estar siendo observados por algo oculto entre las plantas. Las pérdidas financieras comenzaron a acumularse como una avalancha silenciosa. Cada semana, más plantas presentaban señales de la misteriosa enfermedad. Lo que comenzó con algunas manchas en las hojas evolucionó a algo más siniestro. Los frutos se pudrían aún verdes, exhalando un olor pútrido que no era natural. Las mazorcas de maíz nacían deformadas, con granos negros que parecían haber sido quemados por dentro. Durante las noches, los sonidos de la hacienda cambiaron. El viento que soplaba entre las plantas ya no producía ese suave susurro característico. Ahora era un sonido áspero, como si miles de uñas rasgaran la tierra. Las lechuzas, antes frecuentes, abandonaron la región. El silencio que seguía era ocasionalmente roto por un sonido grave y profundo, como un gemido proveniente de las profundidades de la tierra. Las pérdidas no eran solo materiales. Había algo en el aire que parecía succionar la energía de las personas. Los trabajadores más jóvenes y fuertes comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo después de solo unas pocas horas en el campo. Sus pieles se volvían pálidas, los ojos hundidos, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Algunos juraban que, al trabajar la tierra,
Sentían como si algo estuviera tirando de sus herramientas, tratando de arrastrarlos hacia abajo. Intenté mantener la situación en secreto de la comunidad local, pero era imposible esconder lo obvio. Los compradores que visitaban la hacienda comenzaron a hacer comentarios sobre el extraño olor que flotaba en el aire, sobre cómo se sentían inquietos en ciertas áreas de la propiedad. Uno de ellos llegó a vomitar después de probar un café producido con nuestros granos. Dijo que tenía sabor a tierra podrida y algo más, algo que no podía identificar. Las noches se volvieron un tormento particular. Las sombras parecían más densas, más vivas. Los empleados que hacían la ronda nocturna comenzaron a relatar visiones extrañas, figuras que se movían entre las plantaciones, luces que parpadeaban en medio del cafetal donde no debería haber ninguna fuente de iluminación. Uno de ellos renunció después de jurar haber visto al propio José Martínez caminando entre las plantas, aunque sabía que había dejado la región. El banco comenzó a presionar por resultados, y los préstamos que había hecho para modernizar la hacienda ahora pesaban como cadenas en mi cuello. Cada informe financiero era peor que el anterior, cada previsión de cosecha más desalentadora. Era como si una maldición se hubiera abatido sobre mis tierras, succionando no solo la vida de las plantas, sino también todas mis esperanzas y sueños de prosperidad. Fue durante un intento desesperado de salvar parte de la plantación que hicimos el primer descubrimiento perturbador. Mientras cavábamos para reemplazar el suelo en una de las áreas más afectadas, la pala de Pedro golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó de forma antinatural, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso. Al cavar más profundo, encontramos una caja de metal antigua, cubierta de símbolos que parecían haber sido grabados a fuego. Nadie quería tocar ese objeto. Los trabajadores más viejos se apartaron, haciendo la señal de la cruz repetidamente. Pero mi curiosidad y desesperación fueron más fuertes. Cuando abrí la caja, el olor que emanó de ella hizo que mis ojos lagrimearan. Era una mezcla de tierra podrida, hierbas desconocidas y algo más, algo que recordaba a sangre vieja. Dentro, encontramos pequeños muñecos hechos de paja y barro, atravesados por espinas oscuras. Las marcas en los árboles solo fueron notadas después, como si hubieran surgido de la nada, o quizás siempre estuvieron allí, escondidas bajo capas de musgo y tiempo. Eran símbolos complejos, tallados profundamente en los troncos de los árboles más antiguos de la propiedad. Algunos parecían pulsar levemente bajo la luz del sol poniente, como si tuvieran vida propia. Uno de los símbolos se repetía con frecuencia, una espiral invertida rodeada por pequeños trazos que recordaban a raíces. La verdad sobre José Martínez comenzó a salir a la luz a través de conversaciones susurradas con los residentes más antiguos de la región. No era solo un trabajador rural común. Su familia tenía raíces profundas en antiguas prácticas locales, rituales que mezclaban elementos indígenas con algo más oscuro. Decían que su abuelo había sido un poderoso curandero, temido y respetado en toda la región. Más temido que respetado. Los objetos enterrados continuaban apareciendo. Cada vez que cavábamos, encontrábamos más evidencias de rituales antiguos, botellas que contenían líquidos oscuros, osamentas de pequeños animales dispuestas en patrones específicos, amuletos hechos de materiales que no podíamos identificar. Cada descubrimiento traía consigo una nueva ola de terror entre los trabajadores, y el aire parecía volverse más pesado con cada secreto revelado. Una noche, encontré un viejo diario escondido en una de las construcciones abandonadas de la hacienda. Las páginas amarillentas contenían anotaciones en una caligrafía antigua, mezclando español con palabras en una lengua que no reconocía. Había dibujos detallados de los mismos símbolos que encontramos en los árboles, junto con instrucciones para rituales que hacían que mi sangre se helara. Algunas páginas parecían haber sido escritas con algo más que tinta. La revelación más perturbadora vino a través de un antiguo trabajador de la hacienda vecina. Contó que José no solo realizaba rituales de protección, estaba manteniendo algo atrapado, algo que había sido sellado en la tierra durante generaciones. Los símbolos, las ofrendas, los rituales nocturnos, todo formaba parte de un elaborado sistema de contención. Y ahora, con su partida forzada, los sellos se estaban rompiendo uno por uno. Mis investigaciones revelaron una verdad perturbadora sobre la familia Martínez. En registros antiguos de la policía local, encontré relatos de desapariciones misteriosas de trabajadores rurales que habían tenido problemas con el abuelo de José. La gente susurraba sobre cuerpos encontrados en estado de descomposición avanzada, como si hubieran sido consumidos por la propia tierra. Todos los casos fueron archivados sin solución, pero tenían una cosa en común: las víctimas habían cruzado el camino de los Martínez.
Una antigua empleada de la familia, temblando de miedo al hablar, reveló que el padre de José solía realizar rituales macabros en las noches de luna nueva. No eran guardianes protegiendo la tierra de una maldición antigua, susurró, eran los propios creadores del mal. La familia Martínez maldijo estas tierras hace generaciones, y luego se colocó como protectora para mantener su poder sobre la región. José no era diferente, solo perfeccionó el arte de la manipulación. Los diarios que encontré escondidos en la antigua cabaña de José pintaban un cuadro siniestro. Escritos en una mezcla de español y una lengua antigua, detallaban rituales de control y dominación. Las páginas manchadas describían cómo su familia había creado una entidad maligna a través de sacrificios y rituales profanos, solo para luego presentarse como la única capaz de controlarla. Era una forma perversa de garantizar su lugar y poder en la comunidad. Don Miguel, el curandero local, finalmente reveló la verdad que todos temían contar. Los Martínez no eran guardianes, dijo con amargura, eran maestros de la extorsión espiritual. Crearon el mal, lo alimentaron con sangre y dolor, y luego vendieron su protección a aquellos que temían su creación. José continuó la tradición familiar, perfeccionándola con una máscara de bondad y sabiduría que engañó a todos. Descubrí registros de haciendas vecinas que habían prosperado misteriosamente después de contratar a miembros de la familia Martínez. Otras, que se habían negado a sus servicios, enfrentaron desastres inexplicables hasta quebrar. El patrón era claro, no era una cuestión de proteger la tierra de una maldición antigua, era una elaborada forma de control y venganza, pasada de generación en generación. Ahora todo tenía sentido. El despido de José no había liberado accidentalmente una fuerza antigua, había liberado deliberadamente la maldición que su propia familia creó y controlaba. Su aparente preocupación por rituales y ofrendas no era para proteger la tierra, sino para mantener el control sobre la entidad que su familia había creado. Cuando lo despedí, no estaba solo despidiendo a un empleado, estaba provocando la ira de alguien que tenía el poder de destruir todo lo que había construido. Nuestros intentos de limpiar la tierra se convirtieron en una pesadilla sin fin. Contraté a especialistas en descontaminación de suelo, chamanes, sacerdotes, nada funcionaba. Cada intento de purificación parecía solo fortalecer la maldición. El agua bendita se evaporaba antes de tocar el suelo, las hierbas de protección se pudrían instantáneamente, y los círculos de sal eran engullidos por la tierra como si algo hambriento los devorara desde las profundidades. La muerte de los animales comenzó de forma brutal. Primero fueron las gallinas, encontradas con los cuerpos retorcidos en posiciones que parecían imposibles, como si algo las hubiera aplastado desde dentro. Luego, el ganado comenzó a debilitarse, sus pieles se oscurecían y comenzaban a desprenderse en grandes placas, revelando una carne ennegrecida por debajo. Los veterinarios que examinaron los casos estaban perplejos, nunca habían visto nada parecido. Los trabajadores comenzaron a abandonar la hacienda en masa después del incidente con Miguel, el capataz. Estaba supervisando el último intento de salvamento de la plantación cuando el suelo bajo sus pies simplemente cedió. No era un agujero común, los testigos juraron que la tierra parecía haberse abierto como una boca, tragándolo en cuestión de segundos. El grito que dio aún resuena en mis pesadillas. Nunca encontramos su cuerpo. Las deudas se acumulaban como buitres sobre un cadáver. El banco comenzó a presionar por pagos, pero ¿cómo explicar que mi próspera hacienda había sido destruida por una maldición ancestral? Los compradores cancelaban los contratos uno tras otro, nadie quería productos de una tierra que exhalaba muerte. Mis recursos se agotaban rápidamente, y cada intento de recuperación solo profundizaba el agujero financiero. El impacto en mi familia fue devastador. Mi esposa no soportó la presión, se fue llevándose a nuestros hijos después de que las sombras comenzaran a aparecer dentro de casa. Sombras que se movían contra la luz, que susurraban en las paredes durante la noche. Dijo que los niños estaban teniendo pesadillas terribles, siempre con el mismo tema, un hombre viejo cavando agujeros que llevaban al infierno. La tierra comenzó a cambiar de formas que desafiaban la lógica. Áreas que eran planas durante el día amanecían con montículos inexplicables. Agujeros profundos surgían de la nada, siempre en forma de espiral. El suelo tenía una coloración cada vez más oscura, y en algunos puntos, parecía pulsar como si estuviera vivo. Por la noche, luces extrañas emanaban de las grietas en el suelo, acompañadas por un zumbido bajo y constante. Intenté contactar a José, desesperado por una solución. Descubrí que había desaparecido completamente, nadie en la región sabía su paradero. Algunos decían que había partido hacia el sur,
Otros juraban haberlo visto realizando rituales extraños en las montañas durante las noches de luna nueva. Una anciana del pueblo me advirtió, no volverá. Su trabajo está hecho, la tierra cobrará su deuda ahora. La pesadilla se intensificó cuando comencé a encontrar evidencias de que la maldición se estaba extendiendo más allá de los límites de la hacienda. Agricultores vecinos reportaban manchas oscuras en sus plantaciones, siempre expandiéndose hacia el centro de mis tierras. Era como si algo estuviera alimentándose, creciendo, usando mi propiedad como epicentro de una plaga sobrenatural. Las noches se convirtieron en un tormento insoportable. El silencio era roto por sonidos que no deberían existir. Un coro de voces antiguas susurrando en lenguas muertas, el sonido de algo inmenso moviéndose bajo la tierra. Las pocas personas que aún se atrevían a visitar la hacienda decían sentir una presencia opresiva, como si algo estuviera observando cada movimiento, esperando el momento adecuado para atacar. Ahora, sentado en medio de las ruinas de lo que un día fue mi sueño, entiendo el verdadero precio de mi arrogancia. La maldición de los Martínez no era solo una venganza, era un recordatorio cruel de que hay fuerzas que no deberían ser provocadas. La tierra que un día me trajo tanta prosperidad ahora está muerta, envenenada por algo que nunca debió ser liberado. Y lo peor es saber que esto es solo el comienzo. La maldición sigue creciendo, esperando, hambrienta por más víctimas que se atrevan a ignorar sus señales.